En la escuela se enseña a pensar o a rezar. En la América colonial, la escuela era una institución ligada al poder feudal y a la Iglesia Católica que administraba los programas de estudio y los contenidos que enseñaban en las escuelas y colegios. Los curas, obedientes de esas pedagogías, ponían al maestro como apóstol de la fe, que trabajaba un aprendizaje memorístico y autoritario basado en la pedagogía de los jesuitas de San Ignacio de Loyola, de Calasanz y los pedagogos tradicionales. Esas tendencias se oponían al realismo pedagógico y humanista de autores que defendían una pedagogía humana, social y sensorial. Y también ignoraban las pedagogías de los siglos XVII y XVIII en cabeza de los pedagogos filosóficos, hijos del iluminismo y el racionalismo y de una corriente antidogmática, libertaria y masónica. La Iglesia se declaró en rebelión contra los racionalistas que reclamaban una pedagogía humanista y científica centrada en los intereses del niño, como lo preconizaban Pestalozzi y Montessori, y que en nuestra nación estuvo al maestro Simón Rodríguez como exponente de la pedagogía activa. Su enfoque pedagógico seguía anclado al dogma de una escuela más parecida a un cuartel que a una escuela. La Biblia era la cartilla y el guión espiritual, a pesar de que ese libro sagrado y otros como el Corán son muy violentos y sanguinarios porque llaman a la guerra contra los infieles y paganos. Así justifican los genocidios, el exterminio, la violación, la lapidación de las mujeres y bendicen el machismo y la homofobia. Bolívar y Santander trajeron maestros para organizar escuelas republicanas a la luz de las teorías y pedagogías europeas para reforzar el nuevo enfoque liberal de la escuela que ponía en el centro una enseñanza laica, gratuita y con cargo al Estado, basada en los principios de la ciencia, la técnica y el conocimiento, fomentando los valores de la Revolución Francesa, civilista y democrática. La libertad, la igualdad, la fraternidad y la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano estaban con base en los principios que fundaron escuelas y colegios laicos donde se impulsaban aprendizajes útiles para la vida, como el trabajo, las relaciones de vecindario, la recreación, la libertad de prensa y expresión, leer, escribir, contar y dialogar como condición para salir del atraso mental de las escuelas tradicionales. La escuela laica se convirtió en una competencia a ese orden basado en privilegios, castas y sangre, y en la administración de los asuntos comunitarios y la educación para el trabajo, escuelas de oficios y educación técnica que fueron rechazados por los godos agenciadores del oscurantismo. La escuela republicana prohibió los vejámenes y castigos a los niños con el fin de mejorar su dignidad y los valores de la nueva república. También hicieron entrada las mujeres a esta propuesta pedagógica, pero algunos generales y líderes patriotas amaban ese tipo de libertades, pero a medias. Había que denunciar esa servidumbre voluntaria que tenían sometidos a los pueblos y que, según Etienne de la Boétie, era para que la gente siguiera condenada a servir a sus amos sin rechistar. El laicismo que predicaron y a esos liberales no era anticlerical, fue el que se aplicó en la Revolución Francesa. Su laicismo no era antirreligioso, no era ateísmo, agnosticismo o relativismo. Estaba en la base de la defensa de los derechos humanos. No tenía nada que ver con la religión o el partidismo político. Era una forma de convivencia basado en la racionalidad, el sentido común y el libre pensamiento. Condorcet, uno de los adalides de la escuela laica y del laicismo moderno, trabajó sobre el derecho a saber, contra la superstición y el fanatismo. La lucha entre los sacerdotes dogmáticos y los filósofos librepensadores era una lucha del pasado contra el futuro. El progreso descansaba sobre la liberación gradual de los prejuicios. Si había igualdad, había felicidad. Los liberales, hijos de la revolución liberal del medio siglo en Colombia, impusieron la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos, de prensa, de expresión y de pensamiento, y luego lo reafirmaron en la Constitución de Río Negro. Aquileo Parra, liberal masón grado 32, en 1875 envió a emisarios
a traer misiones pedagógicas de Europa para la capacitación de los maestros de las escuelas normales que se fundaron en muchas ciudades y que dejaron el legado de una educación para la liberación nacional y la dignificación profesional del magisterio, aspectos que retomó el movimiento pedagógico nacional a finales del siglo XX, con sus propuestas de una educación integral que abrazara lo científico, lo humanístico y lo artístico. Estos liberales fueron derrotados y la Constitución del 86 arrasó con todo y nos llevó a un Estado teocrático. La Constitución del 91 retomó los valores de la Constitución del 63, adaptándola al espíritu de los nuevos tiempos y a una nueva propuesta de Estado nacional donde la lucha por el monopolio de las armas, los derechos, la igualdad, la justicia y el progreso nacional estarían al orden del día. Hoy, Abelardo y sus áulicos cristianos nos quieren volver a la Constitución del 86 y sacar a Marx de las escuelas, sabiendo que ni su ideología ni sus textos nunca han estado en las aulas, porque casi nadie las ha leído y menos las han practicado. Por tanto, no se puede sacar de las aulas lo que nunca ha estado ahí. El verdadero fantasma que recorre nuestras aulas es la ausencia de prácticas lectoras, cuestión indispensable para generar pensamientos críticos y de avanzada. La universidad pública nos ha dotado de un pensamiento crítico heredero de los grandes pensadores racionales y analíticos, hijos del materialismo histórico y la dialéctica, que nos ha permitido enseñar a pensar a nuestros estudiantes para que sean personas libres y luchadoras por su libertad, que controviertan y construyan sus verdades con criterio propio. El laicismo que nos vende Abelardo es hijo de las escuelas cristianas mormonas y de los testigos de Jehová de los Estados Unidos, que en la década del 70 llegaron a América Latina a combatir las rebeliones que se propagaban por toda la América y que la CIA los envió y les pagó. Ese pensamiento de las iglesias cristianas norteamericanas, avaladas hoy por una casta de pastores tecnoautoritarios y conservadores y una autocracia científica que en alianza con las grandes empresas de tecnología y espionaje digital de Estados Unidos e Israel asesoraron y costearon la campaña del mal llamado Tigre. Palantir, como vocera de esos grandes ricos, experta en espionaje e identificación digital, a quien Abelardo seguramente va a entregar los contratos de la Defensa Nacional, nos quería imponer como candidato a la presidencia del Senado al señor De Luque, vocero de esas transnacionales. Ellos no pasarán. El espíritu crítico de los maestros y de los estudiantes los derrotará en la lucha, la movilización y el debate que hay que hacer en la escuela y en las calles, porque los derechos que lograron los liberales del siglo XIX y los maestros libertarios del siglo XX, liderados por FECODE, tienen que ser reivindicados y ningún evangelista autoritario y fanático nos va a imponer el regreso al pasado.